transmitir. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy 360 hablando de la polémica que ha generado el triunfo y la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en medio de graves denuncias de la oposición que piden el reconteo de votos ante un posible fraude electoral. El Consejo Nacional Electoral proclamó en tiempo récord a Nicolás Maduro y decidió no volver a contar los votos tal y como le solicitó Enrique Capriles. ¿Hubo fraude en Venezuela o es Maduro un presidente legítimo? Lo debatiremos esta noche en 360. Y nuestro segundo tema de la noche serán unas polémicas vallas del ex vicepresidente y precandidato Francisco Santos, en las que compara al jefe de las FARC, Iván Márquez, con Pablo Escobar, las cuales, dice el Consejo Nacional Electoral, deben ser retiradas. Según el Consejo Nacional Electoral y citando la ley, cualquier candidato que ponga una valla en este momento se enfrenta a una multa que va desde los 11 hasta los 100 millones de pesos. ¿Debe retirar Pacho Santos sus vallas? Debate esta noche en 360. Y no se muevan, que ya en segundo le doy la bienvenida a nuestros invitados. Quemaron parcialmente la casa del Partido Socialista Unido de Venezuela en Táchira, usando bombas molotov. Igualmente asedian casos de diputados bolivarianos y le lanzan piedras. Vamos a amedrentar, estamos preparados para eso y para más. Esta es la democracia. Y si nosotros hiciéramos lo mismo, ¿qué pasaría? ¿Qué dirían en el mundo? Si nosotros nos volviéramos locos y saliéramos a buscar a los opositores, nos volviéramos locos todos en este país y buscáramos a ellos en sus casas, sabemos dónde viven, y les atacamos las casas y las familias. Estamos viendo las imágenes en directo, porque eso es en directo. Nicolás Maduro lleva ya casi 2 horas hablándole al pueblo venezolano. Y qué placer darle la bienvenida esta noche para debatir a 360 a Paloma Valencia, al senador Luis Fernando Velasco, al ex vicepresidente Francisco Santos y a Abelardo de la Espriella. Qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Hassan. Gracias, Hassan. Paloma, empecemos con Venezuela, porque lo que está pasando en Venezuela no es nada usual. ¿Cómo ve usted lo que muchos vieron durante la noche y es el resultado de estas elecciones presidenciales en Venezuela? Mire, independientemente del resultado de las elecciones, que es cuestionable y que definitivamente le genera a uno muchas sospechas, la respuesta, por ejemplo, de la señora Lucena, que preside el Consejo Nacional Electoral venezolano, donde dice, es que si hay cacerolazo no vamos a recontar. Yo creo que eso es una amenaza que no tiene nada que ver. Las instituciones tienen que cumplir su papel democrático. Yo creo que el gran problema que está enfrentando Venezuela es que hay una ideología que se cree superior a la democracia y que las instituciones latinoamericanas, le hace la OEA, le hace UNASUR, que se crearon con la intención de preservar las democracias en Latinoamérica, están fallando. Y lo que hay que entender es que antes había golpes de Estado y usted simplemente militarmente ganaba el poder. Pero hoy en día la democracia está siendo amenazada desde las estructuras y desde la base. Usted gana el poder, hace unas reformas y se atornilla al poder. Hemos visto un proceso lamentable en Venezuela donde se ha violado la Constitución abiertamente, que decía que el presidente tenía que ser el presidente de la Asamblea Nacional y recibe la presidencia para nombrar a Maduro. ¿Usted cree que hubo fraude? Siendo puntuales, ¿usted cree que hubo fraude en esas elecciones? Porque mire, muchos expertos viendo el anticipo de lo que fue esto decían, Maduro gana, Capriles puede dar la pelea, pero no tiene con qué. En este momento la gran pregunta que se hacen muchos es si le hicieron fraude, si sí ganó realmente. La cuestión es que ese es un régimen que no le da a usted tranquilidad, porque es un régimen que viola la Constitución, es un régimen que ha venido sistemáticamente violentando el sistema democrático. Y una respuesta como la de la señora Lucena en el Consejo Nacional Electoral, que le dice a usted que es que ella no va a recontar si hacen cacerolazo, pues da unos síntomas muy negativos, inaceptables. Gracias, Hassan. Yo creo sin duda que hubo fraude. Evidentemente han venido violando su propia Constitución, como lo señala Paloma. El presidente debía ser el señor Diosdado Cabello, violentando su propia Constitución, posesionan al señor Maduro con el único fin de garantizarle una figuración mediática y política que garantizara su elección. Evidentemente, el poder electoral en Venezuela está manejado por los chavistas. Como lo dijo Paloma Valencia, acertadamente la ideología se ha antepuesto a los intereses del país, a las instituciones democráticas. Creo que es una elección viciada, porque no hubo contrapesos democráticos. Venezuela seguirá siendo el epicentro de los gobiernos déspotas del continente, y eso es grave para Colombia y grave para nuestros vecinos. Ya vamos a ver la posición, porque Colombia fue de los primeros también que dijo felicitaciones. Una vergüenza. ¿Cómo eso es una vergüenza. Eduardo Santos se está revolviendo en la tumba.
Eduardo Santos, que le dio pasaporte colombiano a todos los españoles que eran perseguidos por el régimen franquista. Los volvía inmediatamente ciudadanos. Debe estar, yo no sé dónde, diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que está haciendo ese señor? ¿Cómo se explica que los Estados Unidos, Venezuela, Estados Unidos, Francia, España, varios países, la misma OEA, le estén diciendo, mire, hay que hacer el reconteo? Es que no lo van a hacer porque lo pierden. Me queda absolutamente claro que no va a haber reconteo. Tenemos un gobierno absolutamente ilegítimo en Venezuela. Por una razón, es que los regímenes caudillistas no sobreviven más allá de sus fundadores. Y digamos que Chávez, yo no tengo la menor duda de que en octubre ganó sus elecciones contra Capriles en Francalit, pero aquí ocurrió un fenómeno completamente diferente. Se inventaron los resultados, los modificaron, el aparato estatal se empecinó en impulsar la campaña de Maduro en una actitud que es abiertamente ilegal, abiertamente inconstitucional. Los carros de bomberos movían cédulas, los diputados chavistas metían gente con varias cédulas, con una cantidad impresionante de cédulas para alterar el resultado. Están quemando las urnas en Venezuela. No, en ese momento, senador Velasco, en ese momento, Enrique Capriles, cuando ayer dio su discurso, dijo lo siguiente, dijo, yo voy a presentar, dijo, 3.000 y punta de irregularidades en este día de elección. Pero además de eso, dice, aquí me enfrenté a toda la maquinaria del Estado, 20 gobernadores chavistas que hicieron lo imposible por manipular esta elección. Se cuestionó mucho el tiempo de entrega. El Consejo Nacional Electoral dijo que entregaba resultados a las 9 y a las 11:30 de la noche no había entregado todavía resultados. Y cuando los entrega, solo hay una diferencia de 230.000 votos. ¿Qué dice usted al respecto? A ver, Hassan, aquí se ha dicho una cosa con una profundidad muy propia de los Valencia. Paloma dice, la nueva manera de violentar la democracia es que tú ganas el poder, haces una reforma, cambias un articulito y quieres quedarte toda la vida. Y es que eso está pasando en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en todos lados. O sea, es un poco esa nueva tradición del caudillo, del caudillo que vivimos hace unos 30, 40 años, se fueron acabando en Centroamérica y que se han pasado a Sudamérica. Y es francamente vergonzoso. Segundo, segundo. Yo no puedo decir, no tengo los elementos para decir que hay fraude o no, pero sí le puedo dar varios elementos. Es evidente que Capriles se enfrentó a la maquinaria del Estado. Claro. O sea, y a toda. El Estado en pleno. O sea, eso hay que decirlo, pero toda es toda la maquinaria. Y los petrodólares, ¿no? Es todo el dinero. Como nos va a tocar a nosotros el próximo año. Lo que sea, como le toca a aquellos sectores que tienen que enfrentarse a cualquier presidente que quiera elegirse. Unos más atrabiliarios, otros un poco menos, pero generalmente el poder es atrabiliario. Sí, así es. Y por eso, lo peor que le ha pasado a Latinoamérica es la fiebre de las reelecciones. No, yo sí no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que distinguir la figura de la reelección con el apoderamiento que hizo el chavismo de las instituciones venezolanas. Hay dos cosas. La reelección es buena porque la reelección le permite a los pueblos elegir un líder que encuentran bueno. Pero eso tiene que ser con unas reglas del juego. Fíjese que en Colombia las instituciones siempre han guardado su lugar. Aquí había una corte que todo el día peleaba con Uribe, una corte constitucional que decretaba en contra de Uribe y las instituciones funcionan. El problema en Venezuela es que no hay nada que no sea chavista, porque organizaron una estructura propia de los partidos socialistas, donde un partido es dueño absolutamente de todo. Y Hassan, una cosa más grave, crearon las llamadas milicias bolivarianas, que son personas de civil, 100.000 personas armadas con fusil. Mire, veamos declaraciones de Enrique Capriles, porque es importante ver qué dice Capriles frente a este tema. Basta escuchar el discurso del candidato del gobierno, basta escucharlo para saber quién quiere generar violencia en el país. El pueblo está cansado de la violencia. Pero yo sí quiero decirle a la rectora presidenta del Consejo Nacional Electoral, es usted quien tiene que respetar al pueblo. Yo no estoy irrespetando al pueblo. Yo estoy diciéndole al pueblo que aquí ha pasado algo, que el pueblo tiene derecho a que su voto que ejerció ayer sea verificado, sea contado, voto a voto. En este momento hay cacerolazo
en Caracas. Y no es cualquiera. Pero ahí veíamos imágenes. Hassan, la gran pregunta que hay es que ya no es una polarización de un sector mayoritario chavista. Están divididos. Pero fíjate, 50, pero ya el Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de reconteo. Si fuese al revés, probablemente la decisión fuera otra. Pero fíjate, hay una cosa interesante aquí. Todo el aparato estatal se puso en favor de la elección de Maduro, con el único objetivo de mantener unos privilegios de una élite que es socialista de labios para afuera, porque la verdad es que esos chavistas se están robando Venezuela y han utilizado, por ejemplo, a PDVSA como la caja mayor para hacer, deshacer y comprar conciencia. Y en estas elecciones lo que hubo fue la feria del billete, la feria de las presiones y obviamente la manipulación de las urnas. Miren, en este momento están quemando las urnas en algunas no poblaciones de Venezuela porque no quieren hacer el reconteo. Tengo que hacer la pausa, pero quiero que cuando volvamos reconteo. Empezar sobre un punto importante y se lo quiero plantear de una vez antes de que hagamos a la pausa, y es, aquí hay un cuestionamiento y usted lo ponía en el inicio. Es decir, si era Maduro legítimamente el encargado, primero, de haber ocupado temporalmente la presidencia. Segundo, si mintió con el tema de Chávez durante el proceso que estuvo ausente. Y tercero, si aquí hubo fraude. Ya me lo contestan ustedes. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360. Este imbécil. ¿Será? De fuerza, donde es vital y fundamental la llegada de gobiernos de izquierda, revolucionarios, populares, progresistas, nacionalistas, patrióticos. Eso es lo que está hablando ahorita. Contrahegemónicos en la mayoría de los gobiernos del continente. Empezando por aquí, la primera revolución, Hugo Chávez. Bueno, Cuba, que es una bandera allí de dignidad, de luz, durante tantos años, resistiendo allí. Brasil, Lula, después Dilma, Argentina, Kirchner, Cristina, luego el Frente Amplio, Tabaré, Pepe Mujica, Evo, Morales, Rafael Correa, el regreso del Frente Sandinista, el surgimiento de corrientes progresistas. Y bueno, en la diversidad, al final se comenzó a imponer un nuevo discurso. Se abandonó el discurso neoliberal y comenzó a imponerse el nuevo discurso de la unión del continente, de la nueva independencia, de la necesidad de constituirnos en bloque. Y por eso que se explica, bueno, el surgimiento de todo eso. Venezuela va a seguir jugando su papel. La única forma de que no sigamos jugando nuestro papel es que desapareciera América Latina y el Caribe, y no está previsto por los próximos 2.000 millones de años que desaparezca esta región. Nosotros vamos a seguir jugando nuestro papel, humildemente. Es una obligación. Está aquí, objetivo 4. Es una obligación con el gigante. Y es una convicción. Una convicción absoluta nuestra. Vamos a fortalecer el UNASUR, la CELAC, los lazos bilaterales. Yo hablé con varios presidentes hoy, presidente Ollanta, la presidenta Dilma, presidente Correa, presidente Evo, la presidenta Cristina, presidente Santos. Hablamos de varios temas. Vamos a seguir cooperando. Se van a retomar las reuniones trimestrales con todos los presidentes que el presidente Chávez venía haciéndolo para acelerar la integración, cada vez más integración, más unión, más que integración, cada vez más unión del continente. Y nosotros jugaremos el papel modesto que la historia nos pone, con la bandera de Bolívar y ahora con la bandera de Chávez. Qué cosa tan bonita que vinieron todos. El 9 de marzo, viernes 9 de marzo, 9 de marzo, a los funerales de Estado al presidente Chávez. Toda la diversidad de América Latina, la derecha, el centro, la izquierda, los sectores revolucionarios, socialistas, y todos nos abrazaron con lágrimas sinceras en los ojos. Y todos dijeron, hay que reconocer el papel fundamental del comandante Hugo Chávez para unir al continente, para despertar al continente. Fue un verdadero y fiel seguidor y reivindicador del libertador Simón Bolívar, nuestro comandante Chávez. Y llevó la bandera de Bolívar a lo más alto. Y generó estos procesos de liberación. Sin lugar a dudas, el papel del comandante Chávez para generar los procesos
de nueva independencia, de liberación, los procesos contra el Fondo Monetario Internacional. Las palabras de Nicolás Maduro en rueda de prensa, que como decíamos al inicio está en directo y son muchas las cosas que ha dicho. Dejé una pregunta antes de irnos al aire. Pero perdóname, qué vergüenza, utilizan a Bolívar para todo, pobre Libertador, debe estar revolcándose en la Eso tumba. han hecho todo. Y dígame, Bolívar en boca de este salvaje, es impresionante. Como se debe estar revolcando el doctor Eduardo Santos, pues esa llamada al presidente Santos cuando hay semejante disputa es dejar a la oposición sola. Pero mira, ahí hay una frase de Maduro que a mí me aterra. Dice, es que podemos ir a las casas de nuestros opositores, sabemos dónde viven. Hablé hace poco con gente en Venezuela, ellos creen que esto acaba mal pronto. ¿Mal es violencia? Sí, que va a haber violencia y pronto. Sin duda. Allá las fuerzas institucionales, las Fuerzas Armadas están divididas de todas maneras. Los que están hasta aquí con la corrupción y los que no. Los que están hasta aquí con La Habana y los que no. Más las 100.000 milicias. Aquí se constituyó un fraude que es parte de otro fraude que se dio anteriormente cuando muere Chávez, que no ha debido entrar. La Constitución lo decía así. Violan su propia Constitución. Sí, pero con una facilidad. Lo han hecho sistemáticamente en un periodo de 3 meses. No hay, mire, allá no hay, la ley no existe. La ley se utiliza. Bueno, ese es un punto importante. No hay Estado de Derecho. No hay Por Estado eso de no hay democracia. Entonces uno no tiene ni idea esto dónde puede acabar. ¿Ustedes creen realmente que haya violencia? Se los pregunto honestamente. Que esto desemboque, porque claramente lo ha dicho Nicolás Maduro, con los golpistas mano dura, dijo. Esas declaraciones las dio hace minutos. Yo creo, Hassan, que ya hay una violencia institucional. Mire, yo quiero insistir en un punto, aunque algunos sectores no quieran reconocerlo. Lo peor que le puede pasar a una democracia es el uso del poder como quiera, con buenas o con malas formas para mantenerse en el poder. Y es lo que se está viviendo en este momento en Venezuela y se ha vivido en otros países. Segundo, la gente se olvida de la historia venezolana. Venezuela ha tenido las historias de guerras civiles más terribles de América Latina. Es que esa pelea es un poco la pelea de Boves con Bolívar, que casi se mata a la mitad de la población. Si usted sigue en la historia de Venezuela, ha habido un país violenta. Mire, ese país, yo tengo mucho miedo. Ahora, con el agravante de que hay 100.000 civiles armados pero por Chávez. No solamente los 100.000 civiles armados, está La Habana detrás de eso. La Habana hoy en día vive del petróleo que le regala todo el subsidio venezolano. Sí, 10.000 millones de dólares. Si cae el chavismo, ellos se quedan sin con qué vivir. Y los cubanos sí que no les da miedo ejercer la violencia. Así es. Pero a ver, veámoslo y también. Ellos tienen además ya un pie allá. Entonces, entrar las milicias que se necesiten para provocar la crisis y que salgan un ejército corrupto que tiene ese pedazo corrupto a matar a la población venezolana es un escenario posible. Yo no creo que el problema sea La Habana. Yo creo que el problema está en Venezuela. No creas, es una influencia bien compleja. Y está en Venezuela porque, primero, es un país profundamente dividido. A mí me impresionó el resultado. Sí. Digamos que sea un resultado cierto, digámoslo. 50-49. Pero, por Dios, es un país dividido 50. Mitad y mitad, con una gran diferencia. Que la mitad de Capriles Vota es gratis. Una mitad... Es eso, es una mitad que está pero el propio cansada y que puede hacer cualquier cosa. Claro. Y la otra mitad, porque es que recordemos un poco la historia de por qué Chávez. Chávez es la respuesta de otro sector corrupto, que eran los corruptos partidos y la corrupta oligarquía venezolana. Miren, y demás, la frontera la cerraron, Hassan. Le habían dado cédula a muchos colombianos que por tener la doble nacionalidad iban y votaban por Chávez. Esa gente se hartó de Chávez y su movimiento bolivariano y por eso cerraron la frontera para las elecciones. Pero mira, o sea, la propia gente a la que le dio cédula no pudo cruzar. Mire, en este momento, según el propio Capriles haciendo sus cuentas, 1 millón de venezolanos que votaron por Chávez hace unos meses decidieron cambiar su voto y ahora votaron por Capriles. Esto es muy raro. Bueno, eso lo dice el propio Capriles. Ahora, en una perspectiva real, muchos están diciendo que esto para Capriles también fue un triunfo. Fue un triunfo sacar 7 millones y tanto votos. Y si ganó las elecciones se la robaron mucho más. La perspectiva que yo les pregunto a ustedes es, ¿salió Capriles ganador y en este momento Maduro, que tuvo que salir de emergencia, que lo proclamaran presidente, fue una pérdida para el chavismo? Yo creo que salió fortalecido. Mire, cuando no hay una democracia, eso no importa. El tema de fondo acá es que el aparato funcionó para dejar un presidente inmensamente débil, con una crisis económica inmensa,
que uno no sabe ahorita cuál es la chispa que genera el incendio. Están, yo diría, en el momento más volátil de su historia. Sin duda. Y cualquier cosita prende eso y usted no sabe eso dónde termina. Hassan, y lo peor que le pudo pasar a Maduro precisamente fue ganar esas elecciones. Él no se va a encontrar al interior de su partido y de las fuerzas que lo apoyan con esos pajarillos que suelen susurrarle al oído. Se va a encontrar con unos orangutanes que van a estar esperando el momento indicado para caerle. La salida de Diosdado Cabello hoy aceptó que hay que está resquebrajado al interior. El movimiento bolivariano se está cocinando un golpe incluso al interior de las fuerzas chavistas. Pero digamos que Maduro no le da la cabeza para percatarse de ese tipo de cosas. ¿Cómo ve lo del cacerolazo? ¿Usted cree que es efectivo, que tenga un respaldo? Ya vimos las imágenes, se están movilizando a las personas. La gran pregunta es, si esto no cuenta con un respaldo internacional, si los propios países vecinos lo que están es dando legitimidad al gobierno, que algunos ya le llaman ilegítimo, ¿de qué sirve eso? No, yo lo que veo es una cosa terrible y es que Venezuela está en un escenario que es malo por todos los lados. Porque no solamente tiene la influencia directa de La Habana, sino un país como Colombia que sale a darle una prueba, una aprobación a un gobierno donde qué necesidad había de acelerarse. Espérese, diga que van a esperar el reconteo. Pero no, lo hacen ¿Algo así. esconden? Sí, no, este gobierno, Sencillo. uno entiende que es que está muy comprometido con Maduro y las FARC, que finalmente es el amigo de las FARC, entonces lo necesitan. Pero fíjese que la gran reflexión que le deja a uno toda la candidatura venezolana es el poder para qué, como decía el doctor Echandía. No hubo una propuesta, no se movió una idea, aparte de cuál iba a subir más los salarios mínimos, propuestas populistas. Entonces uno ve las cifras de Venezuela, lo único que exporta hoy en día es petróleo, la empresa está casi quebrada. Desabastecimiento. Pero a ver, deben Paloma, toda la plata. hay una cosa importante no ahí. producen comida. Chávez con su carisma podía maquillar esa realidad. Y digamos que Chávez era un líder supremamente carismático, independientemente de que uno esté de acuerdo con él o no. Pero no pasa lo mismo con Maduro, él no tiene esa magia, no tiene ese influjo sobre el pueblo, y ahora la fatalidad de la economía venezolana va a quedar descubierto. Pero además el señor Maduro, en los 100 días que estuvo como presidente, ha demostrado ser un completo fiasco. Pero fíjese, un desastre. Se han agudizado los problemas en Venezuela en 100 días. Si gana Capriles, tampoco es que haya dado respuestas de qué es lo que va a hacer con Venezuela. Y tampoco hubiera tenido gobernabilidad. No. Venezuela, lo peor que le puede pasar a alguien en este momento es ser Maduro. presidente de Venezuela. Mire, me da el temor de que Venezuela, con esta división, está condenada fatalmente a unas expresiones de violencia muy complejas. Y es malo para América Latina. Pésimo. Para Es nosotros, malo. el golpe a Colombia. Mire, para todos. O sea, ya tuvimos un primer golpe que fue muy duro, que fue el golpe comercial, hace unos años, recordémoslo. O sea, yo conozco muchísimos empresarios y sectores quebrados, eso nos pegó en el desempleo. Aunque las cifras dicen que nosotros exportamos más a Estados Unidos, para nosotros era más importante aliado comercial Venezuela porque eran las exportaciones que generaban empleo, no el petróleo. Y de día a día. Entonces, ¿qué va a terminar pasando allá? Un presidente con unas dificultades de legitimidad interna. Yo no voy a dar adjetivos para el presidente, si es bueno, si es malo, no. Un presidente que tiene un problema complicadísimo, que la mitad del país no lo reconoce, que no le va a reconocer sus elecciones. Eso es muy difícil, porque Sí, es que lo no está es diciendo la mitad del país. No es Manuel López Obrador parándose en el Zócalo diciendo, no, Ni Salinas. es la mitad del país. Una Es que fue diferencia de mitad a mitad. 250.000 votos, Sí. del 1%. Y una mitad que no se compra, además. Un sector empresarial que ya no está solo, porque ya no es el discurso de que es el pueblo contra la oligarquía venezolana. Evidentemente Capriles, Pero resúmelo, no, pero me ahí quedan está 2 la minutos conclusión. y quiero que usted me pueda cada uno dar sus conclusiones en 20 segundos. Deme las suyas, Paloma, en 20 segundos. Y quiero que Mire, es avancemos al una siguiente tristeza tema. ver cómo la democracia venezolana enfrenta una de las crisis más grandes que haya vivido. Creo que no solamente hay una debilidad institucional, hay un ataque sistemático por parte del chavismo a la destrucción de los venezolanos, unos debates sin ideas, unos candidatos que no están respondiendo a las necesidades de los venezolanos. Abelardo, deme sus conclusiones sobre este tema en 20 segundos. Como lo vengo diciendo hace varios meses, Hassan, Maduro gana, pero no aguanta. Maduro difícilmente termina el periodo para el cual fue elegido. Son 6 años. Son 6 años. No solamente porque su elección es espuria, a mi modo de ver, de acuerdo a los antecedentes que ya hemos venido conociendo, sino además porque no tiene la capacidad intelectual y no tiene la capacidad política para sortear los graves problemas que se ciernen sobre Venezuela y su economía, su seguridad y el problema de desabastecimiento, por ejemplo. En 20 segundos sus conclusiones. Golpe de Estado en Venezuela antes de lo que pensamos.
un tema de violencia muy complicado, y yo le daría al presidente Santos un consejo: prepare a Colombia para la crisis económica fronteriza que se viene cuando se desplome la economía venezolana, con un tema de seguridad muy complicado. ¿Quiere agregarle algo, senador? En 15 Sí, yo segundos. quisiera agregarle algo. Ojo, no está gobernando Maduro, está gobernando un partido. Porque allá, bien o mal, han montado una cosa que tiene estructura, Sí. que tiene estructura, Eso es un parapeto, pero está inclusive montado. en algunos sectores de estructura armada. Estoy de acuerdo, Paloma. De manera que yo no creo que se cae tan rápido, y tiene una estructura que tiene unas imbricaciones muy complicadas Sí. con los militares. A mí lo que me preocupa es que están acorralando a una oposición a que su única expresión sea una violencia, La violencia, escondida, la mayor, una violencia claro, terrorista. contra la Eso pared. me preocupa mucho. Vamos a la Bueno. pausa, porque al regreso vamos a hablar de unas vallas. Y aquí está el protagonista de las vallas, Pacho Vaya, Santos. vaya. Ya regresamos. Vaya. Regresamos a 360 grados y estamos viendo la valla. Adivine quién ha matado más policías. A un lado, Pablo Escobar. Al otro lado, Iván Márquez. Y aquí está el responsable de la valla, Santos. Cuéntenos de esta valla, porque están diciendo que esta valla, esto es un atentado, una amenaza al proceso de paz. ¿Qué es esta valla? Pues no sé, si yo hubiera puesto una valla apoyando el proceso de paz, no estaríamos en estas. Pero nadie critica una campaña del gobierno, dice que creo que se llama tenemos que volver a creer, o mi opción es creer. Cientos de millones de pesos que uno dice, bueno, ¿creer en qué? Yo no creo en el proceso de paz, y no creo por varias razones. Creo en la paz, ojo, pero no creo en este proceso. Y el primero es porque escucho al fiscal decir, estos señores van a ir libres y van a ir al Congreso. Y segundo, de pasadita, todo el tema de víctimas pasa de lado por una declaración que el presidente hace antes de la marcha, diciendo el mejor homenaje a las víctimas es que no exista más víctimas. Eso quiere decir que frente a una realidad presente apostémosle a algo hipotético en el futuro. Yo he estado trabajando con víctimas toda la vida, desde que me secuestró Pablo Escobar. País Libre, marchas, en el gobierno hice lo mismo en la Comisión Nacional de Reparación, trabajamos con víctimas de minas, creamos comisiones de reconciliación y reparación por todo el país, y me preocupa. Y mi deber como ciudadano que he tenido esa historia es presionar a muerte para que aquí no haya impunidad, para que aquí las FARC pidan perdón, para que aquí las víctimas puedan mirar a sus victimarios a los ojos y decirle, usted por qué me mató, usted por qué me secuestró, usted por qué me mutiló, usted por qué me reclutó, usted por qué me violó. Pero frente a los que dicen que esto es una campaña de odio, ¿ustedes qué dicen? Ver esta valla. No, yo no creo que esto sea una campaña de odio. Yo creo que esto es recordar un pasado que tiene este país y que uno no puede negar. Aquí hay unos grupos políticos que consideran que el terrorismo es distinto según con los fines que se cometa. Entonces, si usted mata por una ideología política, resulta que es mejor que si mata sin ideología política, o si mata por Dios, me imagino que será todavía mejor. O sea, por ejemplo, Al Qaeda habría que perdonarla todo. Entonces, uno lo que se pregunta es, un país que ha tenido la inmolación de grandes hombres como Galán, como Lara Bonilla, que murieron combatiendo, digamos, el hecho de que el terrorismo, la violencia infiltrara la política colombiana, sí vale la pena la pregunta. El mayor cartel del narcotráfico en este momento se llama las FARC. Es el heredero de Pablo Escobar, es el legítimo heredero, el hijito de Pablo Escobar. Entonces la pregunta es, ¿por qué con unos sí se negocia y con los otros no? ¿Por qué ese terrorismo es distinto? ¿Y es una amenaza al proceso de paz? Yo no creo que eso es una amenaza al proceso de paz, eso es una recordación a los colombianos. Es que sepan de dónde venimos y que se pregunten para dónde vamos. Senador. Yo asumiría la valla desde otro punto de vista. Yo creo que la valla abre un debate necesario en el país. Ese es el objetivo. A mí me parece. Yo le quitaría a Francisco Santos, porque evidentemente estamos frente a un Ya vamos a mirar esa candidato, estamos frente a un candidato que está expresándose, me parece legítimo que exprese. Lo que pasa es que en ese mecanismo todavía no está habilitado para hacerlo. Pero si usted le quita la valla a Francisco Santos, se abre un gran debate. Y el debate es hasta dónde estamos preparados los colombianos para hacer el proceso de paz. ¿Qué tanta
¿Qué tanto perdón podemos dar? ¿Qué va a pasar con las víctimas? ¿Cuál va a ser el efecto del proceso de paz? Y yo creo que ese debate es bueno darlo. Yo tengo unas diferencias claras con lo que plantea Paloma. ¿Usted cree que se está dando en ese sentido o se está dando en otro? No, el otro sentido es, esto lo que hace es que ataca el proceso. Y el proceso hay que protegerlo. Eso es lo que está diciendo. A ver, y digo algo corto. A mí me parece una bobada que frente a esas vallas, puedo estar o no estar de acuerdo, a cambio de dar el debate sobre el contenido de las vallas, le haya caído todo el mundo a dar el debate contra Francisco Santos. Yo más bien daría el debate contra lo que piensa Francisco Santos y expresa en las vallas. Claro. Es que ese es el debate. Yo pienso que lo que diferencia a una democracia de un régimen totalitario es precisamente la diversidad de criterios. Yo creo que hay que respetar ambas posiciones. Y está hablando una persona que, como yo, está de acuerdo con el proceso de paz con la FARC. Pero me parece tan grave que se estigmatice al gobierno porque está haciendo el proceso de paz con la FARC, como evidentemente también se está estigmatizando a quienes no están de acuerdo. Este es un país de extremos. Este país está demasiado polarizado. Y me parece que hay que respetar la opinión ajena y debatirla con altura. Yo no le veo problema a que Francisco Santos saque una valla, esa es su opinión. Pero tiene contenido electoral. Yo no estaría tan seguro porque resulta que Francisco Santos no es candidato y no está legalmente inscrito como tal. ¿Es candidato o no es candidato? Probablemente el señor, no, pero probablemente termine no siendo candidato, qué sé yo, o cualquier otra cosa, o se dedica a la academia, vuelve al periodismo. Eso no es un hecho cierto todavía. Lo importante es que la gente entienda que en la diversidad de criterios se fundamenta la democracia y no podemos seguir estigmatizando a las personas porque piensan diferente a uno. Y repito, está hablando un hombre que como yo está de acuerdo con el proceso de paz con la FARC. Aquí están diciendo varias pero cosas. Perdóname, ahí hay otro problema, Hassan. Este país es de tantos extremos que una gente dice, sí, a la FARC vamos a reconocerle unos derechos, perfecto, pero a los militares no. Y a los desmovilizados de la autodefensa tampoco. Bueno, pero mire, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Mire, el fiscal con eso. Igualdad de derechos para todo el mundo. Y esas vallas llegan en un momento coyuntural. Llegan en un momento donde se dio una marcha por la paz, donde el fiscal ha dado declaraciones, donde Marcha Patriótica ha impulsado una marcha, donde se cuestiona si las FARC han estado infiltradas en la Marcha Patriótica y demás. La pregunta es muy sencilla, y usted la pone en su valla. ¿Quién ha matado más policías? ¿Pablo Escobar o Iván Márquez? Pues la FARC ha matado 3.800 policías, 8.400 militares. Pablo Escobar mató 600, aquí tengo los datos, 657. Para mí el tema de fondo es que es toda una discusión no solo de narcotráfico, sino de víctimas. Unas valen más que las otras. O sea, a mí, yo le quiero ser muy sincero, a mí lo que más me preocupa es que las víctimas de las FARC, pocas personas hablan por ellas sistemáticamente. A veces les sale el alboroto y alguien habla. Pero aquí la verdad, País Libre, yo, Salud Hernández, Ervin Hoyos y Antonio José Caballero. No hay una ONG que de verdad haya velado por los derechos de las víctimas de las FARC o del ELN. Viven en una soledad. Y yo siento que en este proceso, esa soledad, ese dolor, ese perdón, que entre otras yo me acuerdo haberle oído a Mocus una frase bellísima que decía, es que el perdón hay que merecerlo. Y cuando las FARC le dicen a uno, es que las únicas víctimas somos nosotros. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a sembrar al futuro? ¿Qué va a pasar con estos cientos de miles de personas que fueron reclutados, que tienen ese trauma? ¿Van a tener su momento? Pero yo entiendo eso, Hassan, pero resulta que un proceso de paz, el fracaso de un proceso de paz pasa por la judicialización del mismo. Si queremos paz con los distintos actores armados del conflicto, tenemos que tragarnos ciertos sapos. Va a haber impunidad, Sin duda, va a haber un grado de impunidad. Va a haber un grado de impunidad. Entonces, si no estamos dispuestos a perdonar y aceptar eso, seguiremos en guerra. Ahora, hay otro sofisma, y es que este problema de la FARC no resuelve el problema de la violencia en Colombia. Que eso es totalmente correcto. Entonces, a ver, para que la gente lo tenga claro, se van a desmovilizar unos señores de la FARC, pero van a seguir las BACRIN, y van a seguir otros mandos medios y bajos de la FARC que se van a bacrinizar, y van a seguir aportando a la violencia que está viendo el país. ¿Está bien? Pero van a ser muy fáciles combatir. De acuerdo, porque no hay un componente ideológico tan fuerte como el que tienen los jefes de la FARC. No hay una estructura. No, estoy de acuerdo, pero ojo, el problema de la violencia no se resuelve. Pero yo creo que este esfuerzo, ya lo he dicho varias veces, la paz es como el amor. Perdiendo se gana, algo se saca. Vamos a ver, hay que intentarlo, a ver qué pasa. Vamos a la pausa y ya regresamos porque quiero conocer también la opinión de Paloma Valencia. Vamos a la pausa.
Regresamos a 360 grados. Hablamos sobre esas vallas y evidentemente hay que verlo en contexto. Decía yo al inicio, el fiscal Eduardo Montealegre ha dicho además, aquí en la Fiscalía los de las FARC no tienen ninguna condena por crímenes de lesa humanidad. Mire, sobre ese comentario lo que hay que decir es que el fiscal está confundiendo la negligencia de la Fiscalía y de la jurisdicción en sancionar los crímenes de lesa humanidad e investigarlos, y otra muy distinta es que no se hayan cometido. Son evidentes para el país y yo creo que es una bofetada a los colombianos decirnos pero que Paloma, eso una se cosa es que haya sentencia y otra cosa que haya investigaciones. ¿Qué es más grave? Veámoslo. ¿Qué es más grave? Eso que dice usted o una valla. No, y lo otro es que le están diciendo al país que es que no va a ser con impunidad y resulta que es que están pensando en subrogados penales donde los van a escarcelar. Entonces no van a pagar un día de cárcel. Al país háblenle con la verdad, dígale, no queremos que paguen un día de cárcel y que además queremos darles curules. Entonces el país puede decidir. Lo que sí no es justo es que el gobierno pueda tener una campaña publicitaria y los que no estamos de acuerdo no podamos decir. Mire lo que le dice Ernesto Samper, que usted ya lo sabe perfectamente porque me imagino que lo leyó hace mucho rato, y dice, ¿y por qué Pacho Santos no mete en la valla de su campaña uno de sus paramilitares amigos y conocidos? Yo tengo 8.000 razones para no contestarle al doctor Samper. Porque es que si él pusiera una valla, yo sí sé quiénes estarían en esa valla, sus amigos. ¿Quiénes estarían? Hombre, don Gilberto y don Miguel, que lo ayudaron a elegir. Oh, my God. Mire, senador, el tema de fondo, y usted lo ha dicho, habría que dar el debate. Habría que dar el debate de la valla. Usted plantea esa posibilidad. Claro. Sin embargo, vuelvo sobre otra parte. Dicen que la valla hay que retirarla. La valla hay que retirarla. Dicen, eso hay que retirarlo y eso no se puede ver en este momento porque eso es un peligro, eso es una amenaza. No, mire. Yo lo que le digo al doctor Santos, que me parece que esa valla tendría mucha más utilidad política si no aparece el nombre de Pacho Santos. Pero sería distinto si dice Pacho Santos presidente, o si dice Francisco Santos. O eso es un tema logístico. Hassan, ¿a dónde quiero llegar? Yo sí creo que en el país hay que dar ese debate, porque ese debate nos lleva hasta qué punto vamos a ser capaces de construir un acuerdo, los que estamos en la legalidad, para ofrecerle una salida a los que están en la ilegalidad. Sí, y ese acuerdo, que yo sí creo que hay que construirlo con todos, es un acuerdo que, como decía un poco el doctor Abelardo de la Espriella, es más un acuerdo político que una interpretación judicial. Claro. Si nosotros nos vamos a la estricta interpretación judicial, no se hace nada. Hay temas en la Corte Penal Internacional que se nos complica. 2 personas no quisimos votar la llegada la entrada de Colombia a ese tratado internacional. Tal vez fue, de pronto me equivoco, pero tal vez Darío Martínez en el Senado y yo en la Cámara. Dijimos, Colombia no estaba preparado. Colombia no, un país en guerra. Señores, no estamos preparados. Aquí hay una serie de conductas. Es que la gente se olvida que aquí inclusive se reformó la Constitución para permitir cadena perpetua que pide en ciertos delitos el Tratado de Roma. Claro. En Colombia hoy constitucionalmente hay cadena perpetua y la gente no sabe eso. Esa fue otra de las reformas. Dije, hombre, no estamos preparados. Este es un país en donde con más calma tenemos que sentarnos y decirnos varias cosas, inclusive no meter el tema de los militares en el proceso con la FARC, pero sí construirlo entre la institucionalidad. No estoy totalmente de acuerdo, es que bienvenido al uribismo. No, este hombre es un liberal integral. A ver, miren la gran fortuna que tenemos en Colombia. Hagamos un parangón con lo que está sucediendo en Venezuela en este momento. El señor Nicolás Maduro está amenazando a los opositores incluso con sacarlos de su casa. Aquí por lo menos tenemos la posibilidad de discutir estos temas. Están diciendo que retiren las vallas. Ustedes y yo en Venezuela estaríamos perseguidos por el régimen. Este gobierno ha sido muy duro. Pero ha sido respetuoso de la institución. No ha sido respetuoso. Tampoco hay que decir eso. Digamos, no se puede comparar a Santos con Maduro. Cuando se habló del marco jurídico para la paz y hicimos unas críticas, entonces fuimos enemigos de la paz. Y recordará al país cómo el día que le hicieron el atentado al doctor Londoño, uno de los críticos más férreos del marco, entonces el presidente instó a que se aprobara encima de los cadáveres de los 2 escoltas del doctor Londoño. Eso es una afrenta con la oposición. No me diga que no. Sí, pero eso es distinto a que te judicialicen, Paloma. Eso es diferente. No. Es avalar que las FARC maten al uribismo. Mira, no estás hablando con yo no soy santista. Yo no soy santista, pero comparar a Santos con Maduro me parece que se nos acaba el tiempo y quiero conclusiones. Y hay un punto importante, porque aquí vienen más vallas. Esta no es la única. Es toda una campaña alrededor de las víctimas. Y cuando vienen más vallas, ¿qué más vamos a ver? No me las suelte todas, pero dígame por lo menos. Pero yo le quiero decir algo. No le voy a contar, pero le doy un ejemplo. Mire, el señor Coni tiene un video viralizado sobre todo el tema de reclutamiento de menores
que ha causado un impacto en el mundo. Coni es un niño de 2 años comparado con lo que han hecho las FARC, reclutando gente y reclutando menores a la fuerza. ¿Garavito aparece por ahí? No le voy a decir absolutamente nada sobre eso porque estamos hay unos temas que yo sí quiero que se posicionen como temas fundamentales de debate, porque es que pero si lo están censurando por eso... Pero mire, el primero está pedido por la Corte Penal Internacional, señor Coni, y aquí los que reclutaron a la fuerza pueden ir al Congreso. Yo creo que una sociedad moderna no puede tomar... Pero yo creo que es peor estar en el Congreso que estar preso. Tiene la palabra. Él decía que no debe estar el nombre de Pacho Santos en las vallas, pero yo creo que es mucho más nocivo poner unas vallas que usted no sabe quién las pone. Entonces dicen las fuerzas oscuras, la mano negra que le encanta al presidente, que rasca las vestiduras. Es importante que haya nombres para que la gente sepa quién está pensando qué. Estoy de acuerdo y no puede ser que porque uno pone el nombre, entonces no se puede decir nada. Porque una valla que hubiera puesto sin el nombre, entonces dicen, es la fuerza oscura, la mano peluda que rasca las vestiduras y todo eso. Una pregunta que le lanzan al aire y tiene que ver con el tema de libertad de opinión. ¿No se puede entonces opinar cuando le están diciendo que retire la valla? Por ahí empecé mi intervención. Me parece que eso es el libre desarrollo de la personalidad del señor. Mañana el doctor Velasco saca una valla, usted saca otra, o Paloma, o yo sacamos. No hay problema con eso. Me parece que el fundamento de la democracia es el disenso. Y yo creo que las posiciones de uno y otro lado lo que quieren al final es construir país. Lo que hay es que ponerse de acuerdo para hacer un acuerdo, valga la redundancia, sobre lo fundamental en el proceso de paz. Porque si no hay un apoyo político de fondo, el proceso de paz, aunque se firme, va a fracasar posteriormente. Yo hago una observación que es lo menos importante. Pero a mí me parece que en el esquema que está planteando el doctor Francisco Santos, que es un hombre importante en este país, hombre, bien valdría comenzar respetando unas normas electorales. Él es candidato, no nos digamos mentiras, él es candidato. Tú estás haciendo política con las vallas. Él pide un permiso, perdón, claro, porque esa es su manera de expresarse. Nosotros hacemos política todos los días. Pero, perdón, Tico, legalmente hasta que se inscriba candidato. Hombre, pero es que esas son las leguleyadas. No, esa es la ley. Y la ley la hacen ustedes. La ley no la hago yo. No, mira. Esa es la ley. No, mira. Él pide un permiso y ya sabe, y lo pone a pensar, y abre un debate en donde será invitado a 40 programas de televisión, a la radio, porque a mí me parece que ese debate sí hay que darlo. Y el debate no va a ser la valla, sino el debate, el contenido de la valla. Y yo le diría, por ejemplo, que yo sí estoy de acuerdo con el presidente. Uno hace un acuerdo de paz es pensando en las generaciones futuras. También hay que construir hacia atrás. Se nos acaba el tiempo. 20 segundos, Paloma, sus conclusiones. Acaban de poner unas bombas en Boston y uno se imagina que deben ser seguramente algunos extremistas. La pregunta es, ¿usted cree que el presidente Obama va a ofrecerles curules? Que van a decirles que qué bueno que ahora vengan y participen de la toma de decisiones. Pues le garantizo que conociendo a Obama y los demócratas, todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero lo que es verdaderamente lamentable es que en un país como Colombia, cuando se ponen unos temas de presente, que yo creo que el doctor de las Preyes lo dijo muy bien, aquí todos queremos la paz. Aquí todos los sectores colombianos queremos la paz y queremos llegar a la paz. La pregunta es ¿cómo? Hay unos que creen que cediéndole todo al terrorismo... Pero Paloma, ¿por qué en el gobierno de Pastrana los conservadores no dijeron eso? Hombre, porque cuando le están ofreciendo absolutamente todo y más, y les dieron medio departamento. Velasco, venga, le voy a decir una cosa, porque ahí se agotó la negociación. No, pero a ver, pero espérate, Hassan, porque hay una cosa importante que ha dicho Luis Fernando. Cada gobierno le ofrezca, porque entonces lo que le está diciendo a los terroristas es, espérense que de pronto les llegue un gobierno blandito que les dé bastante. No, se agotó la etapa. El problema es que este es un país de extremismo. Cuando el presidente Uribe hizo el proceso de paz con la autodefensa de una pena alternativa de 5 a 8 años, están presos sin haber sido derrotados, le cayó todo el mundo encima, la oposición. Esa misma oposición hoy aplaude el proceso de paz con la FARC. Yo creo que el proceso de paz hay que trabajarlo, hay que apostarle al proceso de paz y hay que respetar las distintas opiniones. Francisco, concluya usted, porque este tema lo puso usted. Sí. Y hay una vertiente importante y es, ¿esas vallas las están desmontando o no? ¿O se quedan? No, esas vallas se quedan hasta que llegue la orden del Consejo Electoral, pero el tema de fondo es es el debate. Paz con impunidad, ¿hasta cuánto impunidad? Paz con víctimas o sin víctimas. Para mí una paz con impunidad, una paz sin víctimas es inaceptable y genera vientos de más violencia. Pacho Santos, gracias por aceptar la invitación, por supuesto, hablar de la vida también. Paloma Valencia y senador Velasco, gracias como siempre. Y a usted, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana aquí, a la misma hora, para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Es una próxima oportunidad.